con el profesor Alberto Palomar Olmeda, que es un especialista en muchos temas, pero sobre todo en derecho deportivo. Yo diría que es el que más sabe de todo, de derecho deportivo, de todo, pero no solo de derecho administrativo, deportivo, sino de todo lo que le echen, penal, laboral. Y hoy viene a hablar sobre un tema que cuando organizamos este seminario antes de irnos de vacaciones, como estábamos al final de las competiciones oficiales, pues ya había un tema de las primas, terceros y demás. Digo, pues este tema es un tema interesante que todos los años de forma recurrente se vuelve a plantear. Y mira por dónde, hoy estamos de actualidad, el tema está de actualidad y lamentablemente en estos lares, Y sin más preámbulos, tiene la palabra el profesor Alberto. Bien, buenos días, muchísimas gracias por las palabras de la profesora Roqueta, por su amabilidad de invitarme. Yo pues estoy absolutamente encantado de estar aquí, incluso en un día de lluvia, o sea que no, eso ya es más mérito, ¿no? Esto de venir a Valencia lloviendo es más mérito, ¿no? Bueno, efectivamente vamos a hablar de esto de las primas a terceros, que yo creo que tiene distintos planteamientos y distintas posibilidades de enfoque. Hoy estamos viviendo una, que es la penal, yo diría que bastante inédita hasta ahora, y en todo caso, en fin, tengo una cierta sensación de que por decirlo de alguna forma, en el ámbito penal se han movido demasiado rápido por toda la parte de escenario, ¿no? Es decir, que no estoy muy seguro de que esto acabe tan rápidamente en una acusación concreta, con persona identificada, etcétera, etcétera. Porque cuando en su momento se introdujo, y ahora hago simplemente un paréntesis, ¿no? Cuando en su momento se introdujo esta parte del Código Penal, que es una parte novedosa, que viene en gran parte del derecho comunitario, fruto de la introducción del delito de corrupción entre particulares, que nunca había formado parte de nuestro ordenamiento jurídico penal, sino que había estado al margen de este sistema. Bueno, cuando esto se introdujo, ya éramos conscientes de que este tipo de conductas pues no se hacen con recibo. Y no figuran en la contabilidad, y por tanto la prueba final es una prueba realmente, bueno, no voy a decir que compleja, pero en todo caso una prueba no sencilla, ¿no? Es decir, este no es un elemento de descuadre entre un balance, una cuenta corriente y una contabilidad, es otra cosa, y por tanto un poco más difícil. Por tanto, veremos dónde nos lleva. Pero bueno, vamos a ir viendo cuáles son las distintas posibilidades y donde se plantea. Y es cierto que desde luego hay distintas posibilidades que anticipo aquí. Cuando alguien paga a alguien por algo, y luego ya ponemos si el algo es bueno o es malo, pero cuando alguien paga algo por algo, en principio hay tres tipos de reproche que pueden estar afectados, ¿no? El reproche ético, hablo ahora no de la ética global, sino de la ética deportiva, del competidor, etcétera, etcétera. El reproche disciplinario, que anticipo está muy mal trabado, y el reproche penal, que tendrá el recorrido que tenga, y que desde luego ya anticipo que el reproche penal tiene algunas dificultades, tanto de su propia formulación como sobre todo de prueba, ¿no? Y luego yo creo que hay un ámbito novedoso que ha saltado este verano por otras cosas a la palestra, pero que yo creo que es un futuro en el que debemos de acostumbrarnos a hablar cada vez que hablemos sobre todo del fútbol. Pero no hablo por diferenciar el fútbol de lo demás, sino porque yo creo que cada vez más nos vamos a tener que acostumbrar a que, hay una diferencia, por decirlo con toda claridad, entre las actividades puramente económicas y las actividades deportivas. Y en ese marco de las actividades económicas saltó este verano, como consecuencia del llamado control económico, todo el problema de si las ligas, las actuaciones de las ligas y de los agentes económicos estaban sometidas al derecho de la competencia y al derecho de la competencia general y al derecho de la competencia desleal en particular, ¿no? Y aquí hay una parte de eso también, porque aquí en el fondo, depende de quién lo haga y de quién participe, estamos diciendo que hay un agente económico
que le pide o le hace a otro en perjuicio de un tercero. Porque, claro, al final cuando tú primas hay un perjudicado, ¿no? Y por tanto, ahí también hay una potencial afección al derecho a la competencia. Bueno, vamos a ir por partes, ¿no? Cuando hablamos de incentivos económicos, lo primero que habría que decir es de qué incentivos económicos hablamos. Es decir, ¿las primas a terceros son siempre dinero? Aunque ya sé que la palabra prima parece que implica dinero. Pero la primera pregunta es, ¿son siempre dinero? Y si yo, en vez de ofrecerle dinero, le ofrezco comprarle sobrevalorado a un jugador. ¿Es lo mismo? Hombre, dinero son las dos cosas, ¿no? Pero, ¿pagar más de lo que vale un jugador es una prima o no? Claro, depende. Lo razonable sería decir, oiga, usted o es un administrador desleal o simplemente es tonto. Pero claro, si eso lo he hecho como consecuencia de una prestación adicional, que es ayúdame a ganar un partido, y si el partido sale bien, yo me llevaré este que vale 2 por 4, digo un poco para que nos enfrentemos con la palabra incentivos económicos. Claro, incentivos económicos parece, o sea, la imagen, yo no sé qué imagen tienen ustedes, pero la mía es la del señor del maletín que lleva los billetes con las cintas y que se lo entrega al otro sin dejar huella casi ni de la serie de los billetes, ¿no? Pero claro, eso era, en fin, eso es la España de los 60, ¿no? Es decir, en la España de los 90 hay algunas precauciones o algunas dificultades mayores. Entonces, por eso, la primera idea que les querría plantear es ¿qué es incentivo? ¿Qué es incentivo? Y segundo, si para que se consume el tipo, incentivo y resultado, o incentivo y consecuencia, tienen que ser simultáneos. O si pueden ser diferidos. Por ejemplo, en el ejemplo que ponía. Oiga, yo te voy a recomprar o te voy a comprar un jugador por encima de su precio. Pero claro, eso no se produce como consecuencia de un partido, se produce a posteriori, aunque la causa, si es legítima, que no lo sé, yo creo que no, aunque la causa sería precisamente el favor que me hiciste como consecuencia de aquello. Bueno, pero segundo, cuando yo incentivo a alguien, hay distintas posibilidades. Yo le incentivo para conseguir un comportamiento. ¿Qué es un comportamiento? Dice, pues que tú que no te juegas nada, juegues como si te lo jugaras todo. Esa es una conducta, pero es una conducta que no te asegura el resultado, te asegura el comportamiento. ¿Y el resultado qué significa? Bueno, el resultado es que a lo mejor jugando así, tan bien como yo, tal y como si me fuera la vida, sigo perdiendo. Luego, ¿qué ocurre en este tipo? Que es bueno y es malo. En este tipo, tanto en el penal como en el administrativo. Que al final nos hemos centrado en el resultado. Pero claro, el problema del resultado es que se tiene que producir. Y que tú puedes tener un comportamiento absolutamente leal o desleal, consiguiendo el resultado o no. O viceversa, hacer un partido absolutamente normal y dejarte marcar un gol. Entonces, ahí sí aparece el resultado. Pero claro, tú has participado o no participado en esa conducta. Por tanto, y luego la siguiente pregunta, que también es muy correcta, ¿no? Y que es la que diferencia las primas a terceros, esto que hemos dicho siempre de por ganar o por perder. Oiga, ¿usted por qué me paga? Por ganar, pero si ganar era mi obligación. Y perder, dice, no, perder. ¿Y dónde dice que perder no es una obligación? En el sentido, o sea, ¿dónde dice que perder es anormal? En el sentido de lo que... lo digo porque, claro, todo esto, cuando nosotros, vamos, yo por lo menos lo vivo desde la cultura periodística, ¿no? Entonces, la cultura periodística ha hecho categorías jurídicas enseguidas tan rápidas de pagar por ganar, pagar por perder, primas a terceros, primas, sobornos, tal, no sé qué. No, pero estas categorías, luego aplicadas a la realidad jurídica y cuando las intentas llevar a un tipo sancionador, penal, administrativo, deportivo, como tú quieras, pues no acaban de ver, ¿no? Porque claro, aquí estamos presumiendo que el que pierde un partido lo pierde por el dinero. Y claro, eso no está aprobado, ¿no? Bueno, no está aprobado y es muy difícil de probar, sobre todo.
Pero en todo caso... Hay casos muy descarados. Claro, claro. Sí, sí, pero digo que pero como conceptualmente, cuando tú dices, bueno, pues no necesariamente obtienes el resultado, y a lo mejor con la prima obtienes el mismo resultado que ibas a obtener, ¿no? O por suerte o por lo que fuera, ¿no? O viceversa. Un partido que deberías haber ganado, de pronto lo pierde. A lo mejor ese es el supuesto. Pero bueno, lo que intento decir es, aquí hay dos partes, conducta y resultado. Yo puedo primar la conducta y no obtener el resultado. ¿Se da el tipo o no? La deslealtad ética es igual. La deslealtad estética es igual. La deslealtad penal, no. La deslealtad administrativa, según. Ahora vamos a verlo, ¿no? Entonces lo que digo es, cuidado porque hay distintas conductas que no siempre se dan 1 más 1 igual a 2, sino que hay alguna... Segunda idea, lo que parece que todos hemos conveniado y que estamos convencidos es que sí debe formar parte del reproche el que nosotros obtengamos un resultado antideportivo. Esa parece que sí que es, o sea, el punto, igual que el anterior es complejo, actividad, resultado, cuando llegamos al resultado antideportivo, ahí parece que todos nos encontramos cómodos, ¿no? Pero claro, la tercera cuestión, que es absolutamente demoledora para su tipificación, es ¿quién paga? Porque claro, no es igual que un club pague a otro, que yo, que soy un gran amante del Valencia, decida incentivar al que juega contra el Valencia. Y yo ni soy socio del Valencia, ni formo parte de la directiva, y simplemente soy un señor que tiene gran afición por el Valencia. Ustedes me pueden preguntar, ¿pero y esa afición es económica? Pruébenla. De momento es solo deportiva porque amo mis colores. Y amando mis colores, ¿yo puedo comprar a otro equipo? Claro, esto es muy fácil. En el momento en el que se produce la aparición de un tercero ajeno a la relación jurídica deportiva, salen o se descuelgan todas las normas deportivas. Pues claro, ya a partir de ese momento tú no vas a poder decir, pues en la ley del deporte dice, la ley del deporte no le prohíbe a ningún mecenas comprar partidos. El Código Penal es otra cosa. Pero la ley del deporte, si no tienes licencia, no eres nadie. Y como el amante de los colores de un equipo, eso que dicen en la literatura deportiva, ¿no? Los amantes de los colores de un equipo no necesariamente se integran en el sistema, de hecho no se integran. Pues claro, entonces la pregunta es, fíjense qué categorías, o sea, si lo hace un club, estamos en el deporte, si lo hace un jugador o lo hace un agente deportivo, el entrenador, el directivo, tal, entramos en una normativa deportiva, y si lo hace un tercero, entramos en ¿qué? Y ahora veremos cómo se definió el tipo penal, porque ya anticipo que no todas las conductas hechas por un mecenas están prohibidas. Pero, insisto, diferenciemos comportamiento y resultado, deportivo o antideportivo, hecho por un agente o hecho fuera del agente, y por tanto ahí ya empezamos alguna. Yo creo que toda la normativa a la que ahora vamos a hablar gira sobre la finalidad del incentivo. Esta yo creo que es la gran palabra o el gran concepto que hay que manejar. Oiga, ¿usted para qué hace esto? ¿Para perder? O sea, ¿para alterar el resultado? Hoy anoche publicaba Yousport un artículo que me pareció muy interesante, que decía, dejémonos de tal y preguntémonos una cosa, ¿cuál es el bien jurídico protegido en los amaños? Y claro, esa es la pregunta, porque claro, normalmente la gente dice la pureza de la competición. Claro, pero la pureza de la competición le importa a los que compiten, no a los que no compiten. Y yo, que soy un aficionado tan importante de cualquier equipo, lo mío no es la pureza de la competición, tiene que ser otra cosa. Tiene que ser los resultados, tiene que ser, si se me permite la expresión, la paz social del fútbol. No sé muy bien cuál es, pero lo planteaba la profesora ayer y yo me pareció, anoche que pude leerlo, me pareció que claro, la gran pregunta es, oiga, ¿cuál es el bien jurídico protegido? Es decir, esto de la competición funciona si estamos entre agentes de la competición. Si no, tenemos que dar el salto al interés general, y el interés general
no estoy muy seguro de que permita o impida que un mecenas apoye una competición por el valor competición. Porque claro, esto es como si yo, pues no sé, se me ocurren muchos ejemplos, en cualquier otra actividad de la vida yo puedo decidir apoyar el determinado comportamiento de una persona, y entonces cualquiera que pone dinero apoyando a otro es necesariamente ilícito. Dice, no, pero es que hay una competición. Dice, bueno, pues la competición le preocupará a sus agentes, yo soy un agente. Lo digo simplemente porque la gran pregunta es esta, es decir, y sobre todo la gran insuficiencia. Porque ahora nosotros llegamos y analizamos y decimos, nada, ningún problema. En el ámbito deportivo está mal tipificado, pero hay determinadas cosas. Claro, pero seamos conscientes de que el ámbito deportivo es muy limitado. Y este sí que tiene una idea muy clara. Yo persigo la pureza de la competición. Vale, esto sí que lo entendemos. Y además entendemos que la norma diga, oiga, esto es un juego entre varios, y como es un juego entre varios, yo tengo que asegurar el orden del juego, ¿no? Claro, si a eso le añadimos, que a lo mejor por ahí empezamos a ver, que esta es una actividad económica sobre la que se soportan otras actividades, a lo mejor eso es lo que le empieza a importar al Código Penal. Por ejemplo, claro, si yo digo que las apuestas giran sobre el fútbol y las apuestas son una actividad de interés económico ajeno al fútbol, a lo mejor yo lo que estoy preservando es el orden general para que sobre esa actividad se pueda apostar, porque si no, otra actividad económica tendría el riesgo de entrar en fraude diario. Pero claro, tenemos que empezar a construir, ya no nos vale la pureza, porque la pureza al apostador no le importa, lo que le importa no es estrictamente la pureza, sino que no haya un comportamiento que no responda al factor aleatorio, digo el apostante. Pero claro, entonces a las apuestas, al juego, lo que le importa es, digamos, la estabilidad conforme a sus reglas de la actividad sobre la que yo permito apostar. Claro, esto es muy complejo. ¿Por qué? Porque la disposición adicional sexta de la ley del juego dijo, ¿quién va a ser el responsable de esto? De esta conexión. Y dijo, el responsable de esto van a ser los organizadores. Y los organizadores, yo les voy a dar un dinero que viene de la parte del impuesto del juego para que pongan sistemas de alerta que permitan empezar a entender cómo o cuándo se puede estar produciendo un fraude. Esto ocurre, por ejemplo, en el modelo más avanzado de conexión juego-deporte, que es los caballos en Francia, donde los organizadores de los caballos en Francia tienen una parte de retorno del impuesto del juego con la única obligación de ser capaces de decirles a las apuestas de juego cuándo creen que se están produciendo comportamientos desviados. Es decir, este caballo que no ha ganado nunca, de pronto dispara las apuestas. Y además las dispara todas en el casino o en el no sé dónde, en el hecho físico, o sea, en la casa de apuestas de no sé dónde. Claro, ¿qué ocurre? Que si tú eres capaz de detectar eso, normalmente eres capaz de suspender la participación de esa casa en ese momento. Pero claro, ¿eso a quién le importa? Al organizador. ¿Qué hace el gobierno francés? Dice, pues para que a usted le importe más, yo le doy dinero. Y le hago cómplice de la gestión. ¿Qué hace el gobierno español? El gobierno español publica la ley y dice, habrá retorno. Y lo habrá para esto, pero se le ha olvidado dárselo. Y entonces, ahora claro, dice, no, pero la Liga ha hecho un sector de no sé qué. Dice, la Liga ha hecho lo que usted quiera. Pero la Liga es un privado. Y cuando la Liga le dice a un privado, casa de apuestas, suspende, y si me admiten una expresión coloquial, les diría, la casa de apuestas hace lo que le da la gana. Por su buen nombre, a lo mejor suspende, porque a lo mejor se encuentra con que nadie quiere que sea la apuesta fraudulenta la que se identifique con tu casa de apuestas. Pero seamos sinceros, la relación entre la Liga y la casa de apuestas es benéfica, no está juridificada, no hay nada que les permita entrar en este planteamiento. Luego, te obedecen o no te obedecen según sus propios intereses de juego en ese momento. Bueno, esta es la parte que me preocupa. Bueno, vamos a ir intentando sistematizar un poco cómo está esto. Decíamos, hay una parte de reproche deportivo. Sobre el deporte y sobre la épica del deporte hemos construido un montón de normas que se mueven en el plano ético.
en ético disciplinario, me refiero, no estoy entrando en la moral individual ni nada de esto, sino en el ético disciplinario. Bueno, aquí tienen algunas referencias, las dos que yo considero que son más importantes de todo esto, que es el Código de Ética Deportiva del Consejo de Europa y la Carta Olímpica. Claro, si ustedes se dan cuenta, dice, en los párrafos que he copiado, dice, el Código parte del principio de las consideraciones éticas que subyacen en el juego limpio. Lo cual quiere decir que la ética deportiva no ha pasado del juego limpio. Y la siguiente pregunta es, ¿y qué es juego limpio? Pues claro, esto de la ética, decir juego limpio, pues vale, está muy bien, ¿no? Pero, ¿qué es juego limpio? Salirte 2 minutos porque con eso tu equipo está mermado y entonces puedes perder, o directamente marcarte un gol, eso parece que sí sería atentatorio contra el juego limpio, pero claro, hay determinadas cosas, o no correr mucho ese día, ¿no? Bueno, simplemente lo que quería es que vieran que la ética deportiva se ha quedado en el juego limpio. Cuando llegamos a la Carta Olímpica, habla de una cosa todavía más compleja, que es, dice, oiga, la misión del COE es promover la ética en el deporte. Dice, vale, o sea, los de la ética me mandan al juego limpio y los del deporte me mandan a la ética, lo cual quiere decir que el resultado de tantos reenvíos debe ser que lo que protegen uno y otro es el juego limpio. Y bueno, pues no sé cómo se sienten ustedes de cómodos con el juego limpio, como concepto jurídico. O sea, como concepto estético y tal, pues bien, de acuerdo, ¿no? Ahora, si yo les digo, hagamos una construcción sobre el juego limpio, pues probablemente nos vamos a perder, ¿no? O sea, a lo mejor somos capaces de señalar qué es juego sucio, pero qué entra dentro del juego limpio siempre, no. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Simplemente les he traído esto para decir, esto es lo que el movimiento deportivo espera. Y si me vale para una idea, que es, se supone que es el estándar de recepción. Es decir, cuando al final llegamos ahora e intentamos juridificar, el final de todo esto es lo que se espera de un deportista o de un agente del deporte en el ámbito de su actividad. Y lo que se espera es que juegue limpiamente. Bien, llega la disciplina deportiva. La disciplina deportiva, en fin, yo lo digo abiertamente, está hecha unos zorros en el derecho español. ¿Por qué? Porque la ley del 90 es una ley que no asumió los planteamientos del Tribunal Constitucional en materia de tipicidad. Y hace una cosa que a mí me parece que, en fin, todos hemos mirado para otro lado, pero si ustedes leen este 75 tiene un problema de constitucionalidad radical, que es coger una ley y decir, las disposiciones estatutarias o reglamentarias de los clubes deportivos o de las ligas o de las federaciones, dictadas tal, deberán prever un sistema de sanciones. Es decir, para entendernos, hay una deslegalización brutal. Luego la matiza, dice, pero en todo caso incluya estas. Vale, pero inmediatamente nosotros decimos, vale, cuando yo incluyo las tuyas, no estoy tipificando. Pero cuando incluyo otras que no son las tuyas, ley, estoy asumiendo una deslegalización brutal. Una deslegalización brutal que la estamos viviendo en prácticamente todos los sectores de la vida del deporte, ¿no? Por ejemplo, cuando este verano se produce la crisis del Murcia, en fin, ahora voy a hacer una pequeña crítica, diría el juez social, o no sé cómo se llama, el de la Liga, dice que no pagar a Hacienda es incumplir los deberes asumidos con el Estado. Los compromisos se llama la palabra. Claro, yo, que vengo de categorías jurídico-públicas, dije, anda, resulta que ahora pagar impuestos es un compromiso asumido. Dije, yo creía que era una obligación legal, ¿no? Pero claro, la diferencia entre compromiso asumido y obligación legal es bastante, ¿no? Es decir, que en el asumido parece que tú puedes no asumir, y yo no sabía que los tributos se podían no asumir. Y, sin embargo, cumplir las obligaciones legales con las administraciones públicas o con Hacienda o con no sé qué, lo entendemos todos.
pero ninguno consideramos que cuando pagamos Hacienda lo hacemos porque estamos en el marco de un compromiso adquirido. Al revés, si te dejan no adquirir, lo desadquieren mañana mismo, ¿no? Es decir, no conozco prácticamente a nadie que dijera, no, yo quiero adquirir voluntariamente el compromiso de pagar Hacienda, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que estos problemas de tipificación tienen una dificultad. Si ustedes leen lo que aquel juez interno y luego el segundo auto del juzgado mercantil dicen no pagar Hacienda es un incumplimiento de los deberes o de los compromisos asumidos. ¿Por qué? Porque ese precepto no nació para eso. Ese precepto nació para los compromisos asumidos en el plan de saneamiento que estaban en la disposición adicional 10ª y que sí se asumían. ¿Y qué eran? El aplazamiento de los pagos de deuda pública y de deuda privada mientras el Estado afectaba el 10% de la quiniela al pago de las deudas. En eso que hemos llamado vergonzosamente el segundo plan de saneamiento. Pero el plan de saneamiento consistió en que el Estado pagó las deudas. Pero ¿cómo las pagó? No directamente, sino comprometiendo a la gente al pago. Claro, al final, ¿qué ocurre? Que las tipificaciones son muy complejas. Aparte de esto, hay, a mi juicio, por ejemplo, aquí hay una palabra que es tremenda. Disposiciones estatutarias o reglamentarias. Eso significa que usted me está diciendo que un reglamento que no se publica en el BOE, que no tiene más que un viso de legalidad de un órgano público, que por cierto, si ustedes tienen alguna duda de la importancia que tiene ese viso de legalidad, lean el segundo auto del Murcia, lo que dice el juez mercantil, ¿no? Que dice, oiga, mire usted, a mí que lo haya avisado el juez, el Consejo me da exactamente igual, bien o mal, esto es una norma que afecta a la competencia. Pero en todo caso, fíjense que estamos hablando de una deslegalización de primero en las disposiciones estatutarias y de segundo en las reglamentarias. Pero claro, los estatutos se publican en el BOE. Los reglamentos no se publican en el BOE. Entonces usted me está diciendo a mí que yo estoy sometido a una disciplina de algo que como mucho se publica en una página web. En el mejor de los casos, en la federación más transparente, en el que intenta... En el mejor de los casos usted me dice ahora que... Y claro, a continuación, fíjense en lo que dice, ¿no? Dice, estos reglamentos o estatutos harán un sistema tipificado de infracciones, de conformidad con la regla de la modalidad, graduándolas según su gravedad, principios y criterios que aseguren el carácter leve, grave y tal. Es decir, que si ustedes cogen este precepto y no son del deporte, ustedes llegan a la conclusión de que hay una deslegalización absoluta. Insisto, luego está matizada. Aquí tienen un matiz. Cuando el 76 dice, bueno, pero meta en todo caso estas. Meta en todo caso estas. Y en la que viene a decir, la que incide en lo que aquí estamos viendo, es el 76F, que dice, las actuaciones dirigidas a predeterminar mediante precio, intimidación o simples acuerdos el resultado de una competición. Entonces ustedes dicen, a ver, primero hablamos de actuaciones. Las actuaciones tienen que consistir en precio, o acuerdo, o intimidación, y giran sobre el resultado de una competición. Entonces ustedes han ido viendo en esas tres cómo se escapa uno. Basta que no sea una actuación dirigida a predeterminar, basta que no sea por precio cierto de la actuación, aunque haya un acuerdo posterior, por ejemplo, incrementar el precio de un deportista, y en todo caso siempre referido al resultado de una prueba o de una competición, no del comportamiento. Lo cual quiere decir que si no se produce la incisión final en el resultado de la prueba, lo demás queda fuera. Claro, ¿qué ocurre? Bueno, pues que si nos vamos al fútbol, el fútbol recoge el 76. Pero me importa mucho resaltar que lo recoge y lo amplía. Entonces, primer problema. En todo lo que amplía el fútbol, estamos en el fútbol como todas las demás. He traído el fútbol porque las primas de terceros parece que eran inherentes al fútbol, pero da igual, ¿eh? O sea, no es una crítica a la modalidad, sino una crítica al sistema, ¿no? ¿Qué hace el fútbol? Dice, el fútbol es inteligente. Y dice, ya me he dado cuenta de que en ese 76 hay más agujeros que en un queso gruyère. Y entonces dice, voy a cubrirlos.
Pero claro, en la medida que cubres los huecos del queso, te encuentras con que te empiezas a quedar sin cobertura legal. Porque vuelve a ser tu reglamento. Fíjense, por ejemplo, el fútbol ha tomado una decisión que yo prácticamente no había visto, pero que me parece una decisión discutible, que es, no tiene el régimen disciplinario en los estatutos, sino en un reglamento. Y por tanto, la deslegalización que decíamos en primera y en segunda, aquí ha sido dura, y es directamente al segundo nivel, a través de una cosa que llama el código disciplinario. Bien. ¿Cómo lo hace? Y aquí les sugiero que agudicen el ingenio porque yo no lo tengo todo claro. Por ejemplo, dice el 75 del Código, infracción muy grave. Y dice, se entiende o está afecto aquí toda conducta dirigida a la predeterminación de resultados que es considerada falta muy grave. Como ustedes ven, aquí hay un cambio. Aquí en el fútbol habla de toda conducta. En el C del 76 dice las actuaciones dirigidas a predeterminar mediante precio. Lo cual quiere decir que este es más estrecho que aquel. Porque este te dice que la conducta tiene que ser predeterminar, el fútbol no te dice que sea predeterminar solo, dice mediante precio, intimidación o acuerdo, y el otro dice me da igual. El ejemplo que yo he puesto antes de un sobreprecio pactado a asumir posteriormente entra en fútbol, para entendernos, y no entra en deporte, en la ley del deporte. Vale, y entonces dice, bueno, pero voy a desarrollar un poco, y dice el 75. Bueno, voy a decir en concreto qué creo que está prohibido. Y entonces fíjense que, claro, cuando empiezas a concretar, aparece una retipificación. Y dice, los que con dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas a los árbitros, bueno, ustedes no habían oído hablar de los árbitros hasta aquí. Hasta aquí pensábamos que lo que se compraban eran jugadores, equipos o partidos. Ahora aparece una compra del árbitro. Y claro, bueno, una compra, llámenle como quieran, ¿no? Y claro, la primera pregunta es, ¿y este de dónde sale? Respuesta, de ningún lado del código. Lo cual quiere decir que si antes discutíamos la deslegalización de segundo nivel en manos de las federaciones, aquí tienen un ejemplo de un sujeto que legalmente no parece que pueda ser imputado, pero que con el código disciplinario en la mano, sí. Pero claro, este tiene que recibir dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas. Claro, fíjense qué bonito es esto, ¿no? Que se le puede ofrecer a un árbitro un trabajo y eso es compra, no es compra. No tiene que ver con el ámbito deportivo. Claro, si le dices, te voy a ascender o te voy a hacer internacional, parece que eso sí, ¿no? Pero si no le vas a hacer internacional, sino que le vas a regalar un piso o un viaje a Hawái, ¿también entra o no entra? Y aquí la característica es muy graciosa. Dice, los árbitros que dice, dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas a los árbitros obtuvieren o intentaren obtener una actuación parcial. Y quienes los reciban, se supone que los árbitros, serán sancionados como autores de una infracción muy grave por inhabilitación de 2 a 5 años. Y se deducirán los puntos en la clasificación, que supongo que esto es el Dante, porque el tomante no tiene puntos en la clasificación. Por tanto, claro, inmediatamente ustedes han dicho, bueno, esto tenía sentido. Pues sí, claro, tiene sentido. Es decir, es verdad que en una relación de este estilo hay un tercero, y el tercero es el que realmente puede hacer una interpretación de las reglas según sus leer, saber y entender, o puede hacer una interpretación de las reglas decidida parcialmente a eliminar o tal. Es decir, si me admiten la expresión, más allá de que no me gusta la redacción, entiendo el supuesto y me parece correcto. Pero me parece que claro, la gran pregunta es, oiga, y si usted pensaba en esto, ¿por qué no lo incluyó en la ley, ¿no? Es decir, porque aquí aparecen ahora responsables que no necesariamente lo estaban en la ley. Bien, vamos al segundo, que es, si me admiten la idea,
a modo de intentar concretar el primero, que es cuando el primero decía toda conducta dirigida, y ahora llegan y dicen, bueno, pues una de esas, que usted le dé presentes a los árbitros. Y el B dice, que es el que más nos importa porque es el que tiene que ver con lo que aquí estamos viendo. Dice, los que intervengan en acuerdos conducentes a la obtención de un resultado irregular de un encuentro. Ya sea por la anómala actuación de uno o de los dos equipos contendientes o de algunos de sus jugadores, ya utilizando como medio directo la alineación indebida de cualquiera de estos, la presentación de un equipo notoriamente inferior o conducente tal, que ustedes dicen, vamos a ver qué lío nos acabamos de hacer. Primero, la alineación indebida es un concepto jurídico que sale a posteriori y además muy discutible. Segundo, con este precepto en la mano, la mitad de la Copa del Rey sería fraudulenta. Cuando deciden sacar al portero malo, cuando deciden sacar al equipo notoriamente inferior. Claro, es decir, insisto en la idea, si malo es el de toda conducta, que es una gran tipificación, cuando bajas al detalle te haces un lío, porque entonces ahora parece que solo esos acuerdos conducentes a la obtención de un resultado son importantes si se producen por alineación indebida, que es una categoría jurídica a posteriori, o por la, fíjense la palabra, ¿no?, por la presentación de un equipo notoriamente inferior al habitual. ¿Esto cómo se ve? Cuando juega Taylor o cuando juega Casillas. Y si en ese mismo día caen Ramos y Ronaldo, Isco y no sé quién, es que yo solo me sé el Madrid, si no lo haría, pondría el ejemplo con el Valencia, ¿no? Pero digo, ustedes, ¿es notoriamente inferior? Sí, cada vez que sientas a Ronaldo. Y muy visible, sí, si además le quitas a Ramos y le quitas a no sé qué, es notoriamente inferior. En dinero, en resultados, en tal. Lo digo simplemente porque el problema de los conceptos es fácil decir lo que decimos al principio. Toda conducta. Dice, bueno, el que lo tenga que aplicar, allá él, ¿no? Cuando luego llegas y dices, bueno, pero voy a intentar desglosárselas. Ahí te empiezas a hacer un lío. Porque aquí, si se hubieran quedado en los que intervengan en los acuerdos, pues vale. Ahora, cuando luego dices, por ejemplo, con la alineación indebida, entonces la gran pregunta es, ¿y ahora cada vez que se produce una alineación indebida es un fraude? No, si es fruto de un acuerdo. Ah, qué complicado, ¿no? Y segundo, si yo me pongo de acuerdo para quitar jugadores, ¿y qué es el acuerdo? Porque el resultado se produce. Yo juego con un equipo peor. Y normalmente el que juega con un equipo peor pierde. ¿Ese resultado es antideportivo? Seguramente. ¿Y antijurídico? Ya no lo sé. Porque claro, uno de los derechos que tiene un club es sacar a alinear al que le dé la gana. ¿O es que resulta que hay un concepto que explique qué es un equipo habitual? ¿Está dicho en algún sitio qué es un equipo habitual? No, ¿no? Luego, si no sabemos qué es habitual, ¿qué es no habitual? Entonces podemos decir, estadísticas, ¿vale? ¿Juega este o juega el otro? Bueno, pero fíjense en qué terreno nos empezamos a mover y cómo es de resbaladiza esta tipificación, que dicho sea de paso, insisto en que es mucho mejor que la de la ley. Es decir, esta tipificación es infinita, a mi juicio, es infinitamente mejor que la de la ley, porque la de la ley adolece de dificultades notables. Bien, bueno, aquí tienen la responsabilidad, de la que solo me preocupa que se vayan al final. Una entidad privada ordena el decomiso de las cantidades efectivas. ¿Esto cómo lo ven? Es decir, y en todos los demás supuestos se podría producir o sea, esto es incidir en la esfera de propiedad del señor. Claro, esto ustedes dicen, esto tiene el mismo criterio que el penal. Sí, claro, pero la diferencia es que no es el Código Penal. El Código Penal puede decretar la incidencia en la esfera de libertad y de patrimonio del señor, porque el bien que defiende el Código Penal es un bien superior. Ahora, esto es
como, en fin, si me permiten un ejemplo que seguramente no es acertado, pero esto es como si ustedes de mañana dejan de pagar o pagan de más en la comunidad de vecinos y los estatutos de la comunidad de vecinos dicen lo que ha pagado de más se le decomisa. Oiga, que es paz, ¿no? Es decir, la libertad individual probablemente no es un buen ejemplo, pero es algo así. Es decir, estamos hablando de algo así. Entonces usted me podrá sancionar, pero no se quede con el dinero. Porque las consecuencias inherentes al ilícito administrativo no pueden incidir en este ámbito. Pero sobre todo, porque subrayo una idea, es que aquí no tienen cobertura legal. Es decir, si la ley dijera, el decomiso, si fuera la ley la que dijera, usted puede decomisar los efectos de la infracción y dedicarlos a obras pías, lo entenderíamos. El problema es que quien lo hace es un reglamento de la Federación, que es una norma infralegal y que por tanto incide en algo así como las consecuencias del delito o de la infracción en este caso. Pero fíjense qué curioso. Ustedes, después de ver esto que es un poco complicado y tal, dicen, bueno, ¿y el código en qué piensa? Dice, piensa que las primas a terceros no son muy graves, solo los amaños. Y entonces empezamos a hacer categorías. O sea, el amaño es la grande, la prima es el pequeño. Y claro, la consecuencia es muy sencilla. Amaños, que es del resultado, infracción muy grave. Primas, infracción grave. ¿Qué dice? Pues dice que son infracciones graves la promesa o entrega de cantidades en efectivo. Y fíjense que aquí sí que la ley, sí que el código está bien. Dice, o compensaciones evaluables. Porque ya se ha dado cuenta de que utilizar el efectivo es una barbaridad como concepto, ¿no? Dice, o compensaciones evaluables. Pero claro, dice, evaluables en dinero. Bien. Dice, por parte de un tercer club, como estímulo para lograr un resultado positivo. Por tanto, acabamos de establecer dos categorías. Resultado negativo en la parte de las muy graves, resultado positivo, primas por ganar, que dicen los periodistas, en infracción grave. Y aquí hace responsable al que paga y al que recibe. Pero claro, fíjense la idea. Estamos hablando de la responsabilidad de una persona jurídica. Porque dice, por parte de un tercer club. Lo cual quiere decir que yo, que no soy del club, pero eso sí, muy aficionado, no estoy aquí. Claro, ¿esto es razonable? Sí, es razonable porque, claro, la Federación no tiene jurisdicción sobre personas jurídico-privadas. Pero claro, basta con que, ustedes inmediatamente han identificado, basta con que el autor no sea el club para salirse de los reglamentos federativos. Y caen en el Código Penal, pero el Código Penal no contiene esta, contiene la anterior. Es decir, para entendernos, el Código Penal, cuando ha venido a penalizar, a incluir en los reproches penales, se ha hecho la hermana mayor de la muy grave, pero no la hermana mayor de la grave. Por eso decía al principio que o enganchamos por el derecho de la competencia y por algún otro lado, o vamos a tener alguna dificultad para entender esto. Porque aquí lo que dice es dinero de un tercer club como estímulo para obtener un resultado positivo. Que dicho sea de paso, ¿qué es un resultado positivo? No, lo digo por lo siguiente. ¿Resultado positivo es empatar, que a mí me va bien y a ti te ayuda? ¿O solo ganar? Es decir, ¿es el tercero afectado el que marca la positividad o mi propia conducta? Es decir, ¿es lo que me beneficia a mí como positivo o con lo que le beneficia al tercero? Porque claro, si esto fuera A o B, diríamos, vale, pero no estamos hablando de A o B, estamos hablando de A, B y C, porque hay empate. El empate es una situación intermedia que puede ser positivo para ambos, pero hay situaciones en las que puede ser positivo para uno y no positivo para otro. Por tanto, dice, así,
estos son los dantes, los tomantes. Dice, así como su aceptación o recepción. Aceptación o recepción. Es decir, que basta con aceptar aunque no recibas. Y basta con recibir porque cuando recibes parece que has aceptado. Pero eso es fácil. El problema es en la aceptación. Porque, ¿y si la aceptación es de pago diferido? Es decir, ¿y si yo te digo, cuando lo vea dentro de un año te pondré dinero? ¿Es la aceptación o la consumación? Lo que marca el ilícito. Entonces, para salirse de este ilícito es muy fácil. Dice, usted gane, yo no le pago en este momento y dentro de meses le pago y entonces ya no está directamente vinculado a la positividad del momento. Claro, porque por eso digo que me gusta lo de aceptación o recepción. Lo de recepción me gusta mucho porque incluye aceptación, pero me preocupa que diga O. También me preocuparía que dijera I, pero me preocupa que diga O. Porque claro, en O yo me puedo aceptar, pero no recibir. Hasta que no se consuma el resultado, o incluso, si quieren que juguemos más fuerte, hasta que prescriba la sanción. Yo acepto, tú no lo vas a poder probar, y lo afloro cuando ha prescrito la sanción. Es grave, son 3 años. Se lo pones en Suiza al 7 o al 5 y seguro que acepta. Se sancionará con suspensión por tiempo de 1 a 6 meses de las personas que hubieran sido responsables y se impondrá a los clubs implicados y a los receptores una multa de 3.000 euros, procediéndose además al decomiso de las cantidades hechas efectivas. Claro, pregunta, o sea, esto es que estás en la operación. O sea, cuando viene el del maletín, tú estás allí. Y dice, las cantidades hechas efectivas, es decir, que le pillas con el maletín y dice, dámelo, y el otro va y se deja. Pues no. Es decir, vamos, no sé si ven la imagen, pero la imagen es de Pepe Gotera y Otilio. Es decir, esta no es fácil de ver, ¿no? Pero claro, si no es fácil de ver, para los juristas es muy fácil de defender. Porque claro, insisto, está pensando mucho en el maletín dado por el presidente del club al otro en la comida de clubes. Claro, yo creo que esa figura no es así en el fútbol ni en nada, ¿no? Y luego dice, los que intervengan en estos hechos como meros intermediarios serán suspendidos o inhabilitados por tiempo de 1 a 3 meses. Pero le falta decir una cosa, si tienen licencia. Pues si no tienen licencia, tal. Claro, lo digo porque, o sea, a mí el precepto me gusta, seamos sinceros, está mucho más acabado que el 76 de la Ley del Deporte. Pero dicho esto, tiene las dificultades de enlazar con la responsabilidad de una persona jurídica, de ir concretando las conductas, recepción, aceptación, y luego la de intentar meter terceros que no necesariamente tal. Y luego si quieren el decomiso, que me parece casi ilusorio. Pero claro, también es cierto que si no decomisas te va a ocurrir que no te vas a enterar, ¿no? Es decir, si no llegas cuando están abriendo la maleta, pues por cuentas en Paraguay no te vas a enterar, ¿no? Este empieza a ser más divertido. En la modificación del 2014 se añade un tipo específico. Un tipo específico que dice, la participación de los futbolistas, entrenadores, directivos, árbitros y en general de las personas que forman parte de la organización deportiva en apuestas y juegos que gocen de contenido económico. Es decir, pueden jugar a la lotería, ¿no? A la lotería de los garbanzos, ¿no? Pero no al bingo. Y que tenga una relación directa o indirecta con el partido en cuestión. Y aquí vuelven a considerar que es muy grave. Ahora, fíjense qué cambio acabamos de dar. Acabamos de decir que lo que nos importa es que lo hagan y no el resultado. Y la gran pregunta es, ¿dónde empezábamos antes? ¿Cuál es el bien jurídico protegido? ¿Es la pureza de la competición? Pues si es la pureza de la competición, añádale a esto
siempre que apuesten contra su propia actuación, contra la lógica, contra el porcentaje, no sé, pero no lo deje aquí. ¿Por qué no lo tiene que dejar aquí? Porque encima llega la ley del juego y dice, no, perdona, el que sanciona a los que juegan sin tener capacidad para jugar soy yo. Y entonces te encuentras con un bis in idem de película, ¿no? Porque con un bis in idem que además realmente no tiene color, porque entre las sanciones de la ley del juego y el código disciplinario de la federación no hay. Claro, estos están, porque estos tienen prohibido jugar. Pero claro, el reproche de la prohibición penal es un reproche de la ley del juego. Luego, o eres capaz de cambiar el tipo, y en la ley del juego es jugar, buscando bien jurídico protegido, y el bien jurídico protegido aquí ¿cuál es? Pues no es que apuesten, sino que apuesten contra el resultado. Luego aquí hemos perdido la lógica, nos veníamos moviendo en la lógica de predeterminar resultados, conductas que lleven a predeterminar el resultado. Y ahora de pronto decimos, no, la pureza del Señor. Ya no es la de la competición, porque si fuera la de la competición miraríamos cómo son los resultados. Y ahora ya no nos importan los resultados, nos importa el que el Señor participe. Y claro, pero fíjense... ¿Pero participar cómo? ¿En qué calidad de qué? Participe en el juego. Es decir, un jugador... ¿Que apueste? Claro. Pero eso solo prohíbe la ley del juego. Lo que pasa es que si además te pillan, entras dentro del código disciplinario, que se supone que tendrá que ceder en favor de la ley del juego, ¿no? Pero fíjense una cosa que me preocupa, dice, y tengan una relación directa o indirecta con el partido en cuestión. ¿Cuál es la relación indirecta con el partido? Porque claro, participar en una competición, o sea, mañana se juega el Valencia-Hércules. Todos los del Madrid están afectados indirectamente. Directa no, o sí, pero indirectamente el resultado de cualquier partido tiene que ver con el conjunto de la organización. Luego es cualquier apuesta, parece. Pero claro, van a continuación y dicen, cualquier apuesta. ¿Y cómo me sancionan? Dice, pues de 3 a 30.000 euros, ¿vale? Dice, y alguna de las siguientes sanciones. Pérdida del encuentro. Dice, pérdida del encuentro. Entonces usted no me puede decir que es indirecta, tiene que decir que es directa. Porque si usted me dice pérdida del encuentro es porque yo estoy. Luego ya no puede ser indirecta. Luego, la pérdida del encuentro solo se me podrá aplicar en las directas, nunca en las indirectas. Y además, si es un jugador particular, como... Deducción de 3 puntos en la clasificación, por la indirecta. Descenso de categoría, será todo el equipo jugando al mismo, apostando porque van a perder y luego perdiendo. Clausura del recinto. Inhabilitación para ocupar cargos en la organización deportiva. Y ahora les pregunto, ¿ustedes creen que una privación de derechos como la inhabilitación se puede aprobar en un reglamento disciplinario de la Federación de Fútbol? Privación de la licencia. Subrayen, con carácter definitivo. Es decir, que no podrás volver a obtener una licencia nunca. Esta es la pena de muerte, la cadena perpetua deportiva. Porque un día jugaste en una apuesta contra el Valencia o contra el Hércules, contra el Levante. No sé, dices, oiga, entiendo que usted lo haya querido meter, pero primero, si usted quiere meter esto, tiene que encontrar el hueco diferente a la ley del juego. Porque si no, lo razonable es, primero, los medios para obtener los datos suficientes para saber quién está, los tiene antes la Dirección General del Juego o la Dirección de las Comunidades Autónomas que el movimiento deportivo. Entre otras cosas, porque claro, hay que mirarse uno a uno las papeletas del juego. Y eso el que las tiene es el que las recibe, no tal. Con lo cual, si me admiten una expresión coloquial, les diría, este tipo chupa de lo que le dan las direcciones de juego,
Luego casi es mejor que si es eso y es una prohibición contra la ley del juego, lo sancionen las leyes del juego. O sea, primera idea, yo creo que está bien que exista el tipo, pero tiene usted que decirme para qué. Porque si usted lo que me dice es para hacer lo mismo que la ley del juego, vas a tener un problema de bis in idem. Es decir, si llega la autoridad pública, no vas a poder llegar tú. Primera idea. Segunda idea, se produce una ruptura con el esquema en el que nos habíamos movido. Porque en el esquema en el que nos habíamos movido era el resultado, ahora es la participación del partido en cuestión. Tercero, no acabo de ver qué es la participación indirecta en una organización organizada, porque indirectamente todos están afectados por los partidos. Por tanto, me preocupa un poco eso. Y luego ya, si quieren, en el plano técnico, aquí tienen ejemplos de lo que les he dicho, que yo creo que es un exceso. Es decir, esto de que las leyes manden en blanco a los reglamentos y los reglamentos digan yo le puedo privar definitivamente de la licencia. Hombre, de la licencia definitivamente. Claro, ustedes piensen que detrás de una licencia está el derecho al trabajo. Claro, si estamos hablando de un niño que juega no sé qué, está el derecho al ocio. Pero detrás de un 1006 hay el derecho al trabajo. Luego, ustedes están diciendo aquí que por la privacidad, porque a uno le pillaron un día en las apuestas, no sé qué, ¿nunca más podrá ser futbolista? No, yo no tengo que explicar trabajo en esta casa, me gustaría, pero suena un poco extraño que una restricción tan fuerte pueda venir de un reglamento que no tenga cobertura en ley, ¿no? Y luego lo del carácter perpetuo, hombre, yo creo que eso exige, en fin, me exige mucha credibilidad antes de aceptar que una reglamentación privada puede llevar al carácter perpetuo de una prohibición, Aquí tengo muchas dudas, aceptando que hay buena fe, y que además, insisto en una cosa, que parece que estoy criticando el código de fútbol. No, al revés. Lo que digo, está mucho mejor que la ley. Y probablemente si nos dejaran, con un poco de sistemática, lo que hay que hacer es meterlo en la ley. Y dejarse de que esto esté por ahí coleando en normas administrativas, ¿no? Bueno, yo me atrevería a decir, en esta parte que es disciplinaria, ahora vamos un poco al penal, me atrevería a decir que, siendo correcta la introducción del precepto, a mí personalmente me parece que es manifiestamente insuficiente por su sistemática y por los instrumentos en los que se ha metido. Desde luego, absolutamente insuficiente en el ámbito legal y en el reglamentario, y, a mi juicio, dudosamente aceptable en el marco de la reglamentación deportiva estrictamente considerada, que lo que ha venido es a sustituir. Aquí tienen un poco mi reflexión en ese terreno, para decirles, a mí me gusta más el Código Disciplinario del Fútbol que la Ley del Deporte, pero tengan también en cuenta, y sobre todo si esta que es una facultad de Derecho y supongo que dará abogados, ¿no?, que aquí se lo van a poner fácil, porque aquí tienen ustedes un primer problema, que es eso tiene o no tiene cobertura en la ley. Y si no tiene cobertura en la ley, la mayor parte de las privaciones de derechos y las incidencias en el ámbito del derecho patrimonial y de las formas patrimoniales va a ser muy difícil. El reproche penal. Bueno, el reproche penal parece que se convierte en la panacea. Yo tengo que decir que siempre, en fin, esto es, yo explico derecho público y claro, nosotros siempre creemos más en nosotros que en los penalistas y estas cosas que nos pasan, pero solo por los créditos de las asignaturas, y en esas cosas que nos pasan. Pero tengo una cierta sensación que, en fin, que es un foro universitario se puede decir, ¿no? Tengo una cierta sensación de que en los últimos tiempos hemos introducido preceptos en el Código Penal no tanto por la efectividad penal como por la vistosidad de la instrucción penal. Es decir, yo creo que detrás de la incisión en el dopaje, de la incisión en los amaños y de la incisión en algunos otros terrenos, hay más un deseo de pinchar los teléfonos y de entrar dando patadas en la puerta, que son elementos centrales de la instrucción penal, que de la auténtica conducta. ¿Por qué? Porque, si ustedes se dan cuenta, nosotros tipificamos,
voy un momento al dopaje que tiene más recorrido, ¿no? Pero nosotros tipificamos en el 2006 el delito de dopaje, desde entonces ni una sola condena, ni un solo procedimiento se ha elevado a juicio oral. ¿Por qué? Porque yo creo que buscábamos más pinchar los teléfonos y entrar en los domicilios que sancionar penalmente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en dopaje tenemos el mismo problema. Nunca hemos sabido cuál es el bien jurídico protegido. Y dijimos, la salud pública. Hombre, la salud pública en el dopaje está en los gimnasios. Pero quite la palabra licencia, porque los de los gimnasios son ciudadanos, no licenciados. Segunda, dice, salud individual. Dice, pero ¿cómo le va usted a decir a un señor que no se puede dopar si este país le dice a los ciudadanos que se pueden drogar? Es decir, tomar Bisolbón, que es dopaje, digo para que nos situemos, tomar Bisolbón, que es dopaje, está prohibido, tomar cocaína, no. Estamos locos. Es decir, ¿de verdad usted está protegiendo la salud individual? Y segundo, si usted está protegiendo la salud individual, una de las características centrales de la salud individual es que es rechazable. Todos los que bebemos, todos los que comemos de más, todos los que no sé qué, estamos haciendo pasos para acabar con nuestra salud y nadie nos dice nada. Claro, ¿qué falta ahí? Pues una palabra muy clara. ¿Qué se busca? ¿Qué se protege? Los alemanes dijeron hace mucho tiempo, déjenme de bromas de esto de la salud. A mí lo que me preocupa es el fraude. Y yo estoy cada día más cercano a entender que detrás del dopaje lo que hay para la sociedad, para la ética individual es otra cosa. Detrás del dopaje, para el Código Penal, lo que hay es un problema de fraude. Es decir, a mí lo que me preocupa es que usted, con estas sustancias, consigue unas características que no tiene físicamente. Pero si lo llevamos a los amaños, volvemos a preguntarnos ¿qué es lo protegido? Y sin resolver eso de qué es lo protegido, lo único que estamos buscando es la vistosidad de lo penal. Y la vistosidad de lo penal es muy grande, pero los perjuicios de la instrucción penal son también muy grandes. ¿Qué quiero decir? Este país se ha abierto las venas porque las bolsas de la Operación Puerto nunca se llegaron a ver. Bueno, a lo mejor ahora, tal, no sé qué, bueno, pero nunca se llegaron a ver. Pero claro, la gran pregunta es, oiga, es que las bolsas eran de testigos de un procedimiento penal. Yo le decía en algún momento a los responsables de la Guardia Civil, a mí, desde luego, no me hacéis comparecer en un procedimiento de testigo ni muerto. Es decir, prefiero que me imputéis por desobediencia que comparecer en un testigo donde me van a pillar las bolsas, ¿no? Vamos. Ya, pero digo, no, si yo de esto no me meto, yo no. No.
Digo que el problema del... Es que desconecta ese, sí. El problema depende del tipo de análisis. Nosotros ahora tenemos un proyecto que nos ha dado el Comité Olímpico Internacional para intentar encontrar un sistema de los que no va sobre la sangre y la célula roja y el resultado analítico concreto, que es el que permite limpiar, sino sobre la célula blanca y el sistema inmunológico, que es el que deja huella histórica. Entonces, si en algún momento nosotros triunfáramos, esto daría igual, porque ya no los podrías limpiar, porque el sistema inmunológico no se puede limpiar, se puede limpiar la sangre, pero no el sistema inmunológico. Bueno, pero es simplemente un poco para que entiendan cuál es el problema. Pero a mí me preocupa una idea, y de verdad asócienla, porque esta asociación es el éxito o el fracaso. Entonces, claro, cuando hace poco se investigó en esta comunidad un supuesto amaño y el juez sobreseyó, las autoridades deportivas dijeron, pero dame todo lo que tienes. Y el juez dijo, no, si no es delito, yo no te doy nada. Y aquí estamos jugando con esto. Pero claro, jugar con esto es jugar con preceptos constitucionales. Es decir, ¿por qué las cosas son delito o son infracción? Porque lo decide el legislador. Pero cuando tú dices que una cosa es infracción, estás diciendo que no se puede entrar en casa de nadie. Sin autorización judicial, me refiero, ¿no? Por ejemplo, Hacienda, pero con autorización judicial. El inspector es muy molesto, pero no puede entrar. Tiene que pedir autorización. ¿Eso qué significa? Dice, oiga, es que significa que hay un modelo legal, que si quieren discutimos, y lo hacemos todo delito, o todo falta, me da igual. Decidamos lo que decidamos. Ahora, lo que tenemos que decidir es que en el delito entramos a patadas en las casas, en la infracción no. Entonces yo, que soy respetuoso con la norma, digo, póngalo usted donde quiera. Ahora, lo que no vale es que usted lo ponga aquí, pero use los medios de allí. Eso no sale. Y sin embargo eso lo estamos intentando hacer. Y aquí, en el ámbito de los amaños, va a pasar. Fíjense cómo tipifica el 286. El 286, hasta aquí, es puro derecho penal, no deportivo, y por tanto es simplemente lo que viene. Aquí tenían la cita, me he perdido. Aquí tenían la cita, lo que viene de la directiva, de la decisión marco 2003-508 del JAI en relación con la corrupción entre particulares. Leemos rápidamente, dice, quien por sí o por persona interpuesta prometa, ofrezca, conceda a directivos, administradores, empleados de la organización un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificado que le favorezcan a él o a un tercero incumpliendo sus obligaciones en la adquisición o venta de... Les va a costar engatillar el fútbol aquí, ¿no? Bueno, y entonces esto que es general se completa con un 4 aplicado al fútbol. Y dice, lo dispuesto en el artículo anterior, lo cual quiere decir que métanse en el fárrago de las conductas, porque si no, no entra. Lo dispuesto en el artículo anterior es aplicable a los directivos, administradores, empleados o colaboradores, pero no a los mecenas del delito. Es decir, no a mí, que decido apoyar al Valencia. Porque dice, directivos, administradores o empleados. O colaboradores. Pues si ustedes creen que un mecenas del delito es un colaborador de la entidad, pues a lo mejor entramos por ahí, pero también les va a costar, ¿no? Dice, así como a los deportistas, árbitros, jueces. Dice, anda, los que nunca se corrompen son los entrenadores. No están. Y entonces dices, pero claro, qué lío, ¿no? Porque antes sí estaban. Entonces, los entrenadores se han quedado en el vacío. Porque dice deportistas, árbitros o jueces. Luego los que se pueden comprar y vender son los entrenadores. Pero claro, ¿recuerdan cómo habíamos tipificado la infracción administrativa? Y habíamos dicho, el que saca un equipo malo, luego el que saca un equipo malo ni está, o bueno, se salva del administrativo o no, pero nunca cae en el penal. Cuando parece que al intentar explicar el reglamento de la federación cómo es esa conducta, dice, una forma es sacar un mal equipo. Pero luego sacar un mal equipo no tiene reflejo penal. Y a continuación dice,
respecto de aquellas conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva profesional. Bueno, ustedes aquí han hecho inmediatamente dos cortes. Cuando el 286.4 dice profesional, significa que a continuación acaba de decir que esto en segunda B se puede hacer. Porque como no es profesional, luego ya en la segunda B barra libre. Y entonces la pregunta es, ¿pero cuál era el bien jurídico protegido? ¿El bien jurídico protegido es la pureza del sistema deportivo o es la pureza de la Liga Adelante o de la Liga BBVA? Pues nos estamos haciendo un cierto lío, ¿no? Yo no acabo de ver cuál es el lío. Entonces no acabo de ver por qué habla de competición deportiva profesional, porque claro, luego los penalistas, que esto lo hemos discutido mucho con ellos, dicen, bueno, pero esto es un concepto que no tiene por qué tener el de la legislación administrativa. Pues si no tiene por qué tener, a ver cómo saca usted cuál es el concepto de profesional de una competición. Si lo va a hacer por los vínculos laborales, la mitad de los juveniles son profesionales para el derecho laboral. Lo cual quiere decir que entonces acaba de llevar usted la profesionalidad a las entrañas del sistema deportivo. Y si se queda en el concepto legal hace, por ejemplo, que no solo la segunda B, sino que el fútbol sala también sea barra libre. Es decir, fútbol sala, balonmano, golf, ciclismo, todo eso es barra libre, porque no son competiciones profesionales. Luego, si esas no son competiciones profesionales, la pregunta es, ¿y a quién protege el 286? ¿A quién protege? ¿A la Liga Adelante y a la Liga ACB? Pero no a la LEF. No tiene gran sentido. No tiene gran sentido que no estén los entrenadores y, claro, la propia definición de directivos, administradores. Yo me pregunto, ¿no hubiera sido mejor decir cualquiera? Es decir, cualquiera que participe en estas conductas, sin hacer las categorías, porque claro, al hacer las categorías, inmediatamente te acabas de meter en el problema de y los que no son de esa categoría. Y claro, insisto, es que claro, aquí estamos pensando que es el directivo en el que en la comida del club lleva el maletín. Pero hombre, yo creo que hasta el delito se ha depurado, ¿no? Es decir, yo creo que hoy cuando hay delincuentes ya no son del maletín en la comida, por lo menos te lo mandarán a casa o en fin, o sofisticadamente te lo pondrán en Paraguay, ¿no? Pero bueno, no acabo de pensar yo que esto sea con fajos en esta idea. Bueno, aquí tenemos, por tanto, una cierta dificultad que me gustaría que vieran. ¿Por qué? Porque inmediatamente ustedes supongo que sacan una conclusión. Cada uno que ha tocado esto ha hecho una cosa. Al uno le preocupa el resultado, al otro no le preocupa el resultado, le preocupan las actuaciones, al otro le preocupan los agentes, quién participa. Al otro no le preocupan los agentes. Este categoriza, el otro no categoriza. El Código Penal dice solo las profesionales. El reglamento disciplinario de la Federación dice todas. Pero claro, inmediatamente ¿qué nos va a ocurrir? Que nos hemos movido en una población general. Pero esta población general hay que cortarla. ¿Por qué? Porque a continuación nos vamos a encontrar con gente que está en los dos sitios. Es decir, con reproches disciplinarios y reproches penales. Y por tanto nos vamos a encontrar en un terreno. Déjenme ir al final y luego les hablo un momento de competencia. Ya me he perdido. Para decirles, yo creo que aquí tenemos una serie de problemas comunes que me gustaría plantear y ahora hablamos un poco de competencia. Me gustaría, o sea, con carácter general ustedes han visto que aparece la palabra predeterminar los resultados. Y yo creo que eso exige, como decían antes, una pensada, ¿no? ¿Qué es predeterminar los resultados? El 2-0, la victoria, lo que a los dos nos importe, eso yo creo que es un problema, lo digo porque esa expresión, que probablemente no tiene otra, o sea, que no es una crítica a LS, pero probablemente no tiene otra, pero esa, en fin, exige alguna diferenciación porque ven que está en todos. Si solo es la actuación con independencia de los resultados, es falta grave.
Y luego se produce una asimetría que ustedes acaban de ver con el Código Penal. Yo creo que esta asimetría tiene tres ideas que hay que plasmar. Primero, el bis in idem. ¿Qué ocurre cuando un jugador, hoy los que están imputados por corrupción, imagínense que ahora son inhabilitados? ¿Significa eso que podemos entender que todos los actos que han realizado, como eran por fraudulentos hasta aquí, eran actos nulos de pleno derecho? Recuerden el 62, cuando dice los que vienen del delito, tal, tal. En todo caso, ahí se va a producir un bis in idem. Un bis in idem que en principio es muy fácil para los que no tienen licencia, solo Código Penal, y para los que tienen licencia son los donde se va a producir el bis in idem. Exportabilidad de las pruebas. Esto yo creo que es radicalmente el gran problema. Porque aquí lo que se busca hoy es que lo que hoy averigüe en las actuaciones anticorrupción, si no es delito, se lo pase a las autoridades deportivas. Pero claro, esto de la exportabilidad de las pruebas, yo creo que hay que pensarlo, y lo digo como ciudadano, ¿no? Yo creo que hay que pensarlo. La exportabilidad de las pruebas está absolutamente vinculada a cómo se han obtenido. Si usted obtiene las pruebas, por ejemplo, con una intromisión en la intimidad, como es una escucha telefónica, no debería tal. Por ejemplo, y ustedes dicen, bueno, pero esto es una tontería. Bueno, es una tontería del siguiente tenor. Si mañana en una escucha telefónica ordenada penalmente se escucha que el señor dice, yo no pago Hacienda, ¿se puede mandar la cinta? Respuesta, no. ¿Por qué? Porque esa es una infracción administrativa que no está pensada para escuchas telefónicas. Si el legislador hubiera querido que eso fuera así, en la definición del delito penal hubiera dicho otras cosas del delito penal, y no lo dice. Con lo cual quiere decir que lo que tú obtienes como consecuencia de una intimidad, de la violación o de la limitación de un derecho de intimidad, lo que tiene que estar directamente vinculado a aquello en lo que te mueves. Por tanto, la exportabilidad de las pruebas, que insisto es lo que se está buscando, porque aquí lo que se está buscando es qué teléfonos tiene pinchados la policía, qué teléfonos pinchó el juez, qué conversaciones se obtuvieron. Supongo que detrás de esto están los recibos bancarios, los flujos de dinero, tal. Pero claro, sinceramente hablando, ¿ustedes creen que una sociedad moderna pone eso en manos de un privado? ¿O se reserva ese ámbito siempre para autoridades y jueces? Cuando a ese ámbito me refiero es mi intimidad, mis cuentas, mi violación violación no en el sentido forzado, pero sí de no querido de mis ámbitos de privacidad. Hombre, yo creo que las sociedades modernas no tratan de dejar esto en manos privadas. Yo por eso, aunque ya sé que en eso no comparto la tesis de la Liga, pero yo no creo en la actuación privada más que de colaboración en el ámbito de este tipo de cosas. Usted colabore, ¿vale? Denuncie, tal. Ahora, posibilidad de que usted sea el recipiendario de las pruebas obtenidas penalmente, a mi juicio, ni es esperable ni debe ser. Porque si no, el legislador hubiera dicho, en vez de una liga, hagamos la liga antiblanqueo, hay un servicio de blanqueo, al que le han dado competencias de esas. Pero claro, ¿cuál es la diferencia? Que lo pone en el Ministerio del Banco de España o colgado entre el Banco de España y Economía y lo llena de funcionarios públicos, no lo llena de privados. Y enlazo con la siguiente cuestión. Claro, ¿qué nos tiene preocupados? Nos tiene preocupados en estos momentos el que yo creo que no hemos madurado como sociedad la transformación del deporte en una actividad económica. No lo hemos madurado porque nos quedamos en los conceptos de categoría profesional, categoría no profesional, mercado, no sé qué, pero esto no lo hemos madurado. Entonces, claro, la gran pregunta y la gran sorpresa de este verano ha sido cuando de pronto el Murcia decide irse al juzgado mercantil y el juzgado mercantil le dice, oiga, esto es un mercado, esto es una actividad económica y aquí estoy yo. A decir si estas cosas se pueden hacer o no se pueden hacer. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que cuando tú le dejas ahora al derecho mercantil, que es tan invasivo como el público y tal, ¿no? Pero ahora que le dejas al derecho mercantil entrar en esta jugada, se ha hinchado de balón. Porque claro, el mercado
¿qué es? Dice, no, el mercado es una cosa que se organiza libremente. Bien, ¿y quién incide en el mercado? Dice, las autoridades públicas. Supervisión bancaria. ¿Por qué? Porque el bien jurídico protegido es los que tenemos dinero en las cuentas corrientes y se trata de que las chapuzas que hacen esto no repercutan en el consumidor. Bien jurídico protegido. Ahora, claro, cuando ustedes llegan y dicen, ¿cuál es el sistema de control económico de la Liga? Y dicen, un acuerdo ¿entre quién? Que es el problema. Dice, un acuerdo entre competidores. Porque, claro, una de las cosas que dicen los autos es, las decisiones que se tomen aquí marcan el mercado, impiden o favorecen el acceso al mercado. Y eso no lo deben hacer los competidores. ¿Lo pueden hacer las autoridades públicas? Sí, sistemas de supervisión. Lo hacemos en seguros, lo hacemos en la banca, lo hacemos en muchos sitios donde el interés prevalente de la actividad que hay detrás nos preocupa. Pero díganme un solo sector en el que le dejan a la patronal o al organizador ver la solvencia de los que participan. Con capacidad de decir, tú no participas, que es, te vas del mercado. Eso, si ustedes encuentran un precedente, yo, encantado, invito a café. Pero es difícil encontrar un precedente. ¿Por qué? Porque cuando lo queremos hacer en la banca, no se nos ocurre dárselo a la AEB, se lo damos al Banco de España. Cuando lo queremos hacer en seguros, no se lo damos a UNESPA, se lo damos a la Dirección General de Seguros. Cuando lo queremos hacer en el mercado de valores, no se lo damos a BEMEX, se lo damos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Es decir, siempre que hay que excluir a alguien del mercado, nos lo hemos reservado a las autoridades públicas y a los procedimientos públicos. Y sin embargo, en el ámbito público, en el ámbito del fútbol, nos parece bien esto de que haya alguien que diga, tú estás excluido. ¿Y por qué no en la construcción? Porque la gente dice, así no deben. Estupendo. Yo hace muy poco estaba en una entrevista de televisión con el presidente de la patronal, con el señor Rosell, que decía, el fútbol es una vergüenza lo que debe. Y yo le decía, hombre, pues mira lo que debe la construcción, ¿no? Y no dices nada, ¿no? Es decir que, bueno, sí, yo no digo que el fútbol deba mucho ni que no deba de deber, o sea, acepto todas. Ahora, lecciones de moral no, ¿eh? ¿Y qué te contestó? Que era una cosa diferente. Dije, claro, una cosa diferente si la miras televisivamente, pero no, es que acababa de hacer unas declaraciones súper agresivas diciendo que era intolerable lo que debía en la seguridad social. Dije, hombre, si quieres miramos lo que debe la construcción, ¿no? Y acepto las ratios sin mirarlas. O sea, no sé lo que debe la construcción, pero sin mirarlas acepto que debe más que el fútbol. Seguro, digo porcentualmente a lo que ingresa, ¿no? Ahora, ¿cuál es la gran referencia? La gran referencia es, estamos en un mercado, pero en un mercado en el que nos empeñamos en decir, bueno, que tiene reglas propias. Entonces, por ejemplo, el mundo económico ve regular esto del control. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el sistema de control de la construcción? La ley concursal. Seamos sinceros. Es decir, no, el SEOPAN, que es la patronal, no le dice a ACS, vas mal, sino que es el mercado, Comisión Nacional del Mercado de Valores, los accionistas o la ley concursal los que se cargan a ACS o a FCC hoy, en fin. Ese es el mercado. Entonces de pronto decimos, no, hay actividades donde nos importa la solvencia. Bueno, pues no digo que no, pero primero, no conozco ninguna supervisada por privados, ninguna. Acepto la supervisión pública. Pero ahora explíquenme una cosa, y volvamos a mi pregunta preferida. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? La solvencia del fútbol. Pues a mí, como español, prefiero la solvencia de la construcción. Es decir, que cuando usted haga esto en la construcción y les impida deber, yo estoy de acuerdo en que lo hagan en el fútbol. Y con esto no estoy defendiendo ni la mala administración ni nada, sino intentando categorizar, porque claro, nos parecen tan fáciles cosas que son restricciones del mercado, que la pregunta es ¿por qué nos parecen tan fáciles aquí y no en la construcción, no en el turismo, no en tantos sitios donde la gente se la pega con la ley concursal en la mano? Y no
hay un sistema que dice, yo te protejo de que no vayas al concurso. Dice, pero es que uno de los derechos hasta aquí, de los titulares de una empresa productiva, es la de concursarla. Y la del accionista de llevarle a una acción de responsabilidad. Y la del socio de matarle. Es decir, es que este sistema tiene unas reglas. ¿Que las queremos derogar? ¿Vale? A mí no me importa. Pero mi única obsesión es, ¿quién? ¿Quién? Y yo creo mucho, claro, ustedes comprenderán que con mi asignatura no puedo creer en otra cosa que no sean las autoridades públicas. Es decir, yo puestos a hacer restricciones del mercado, quiero que las hagan las autoridades públicas. ¿Por qué? Por una regla que yo entendí siempre, no compiten. Es decir, la gran ventaja de las autoridades públicas, de la Comisión del Mercado de Valores o del Banco de España, es que no tienen cuentas abiertas. Si el Banco de España tuviera realmente, ya sé que tiene algunas, pero tuviera realmente cuentas abiertas y compitiera por la superhipoteca, a mí me preocuparía tanto que lo hiciera el Banco de España como ahora. Sin embargo, nos hemos quedado con un Banco de España supervisor. ¿Y qué hace? Supervisa. ¿Por qué? Por el bien de todos. Ahora, ese esquema ustedes lo trasladan al fútbol de forma inmediata. Es decir, ¿es de verdad tan importante que un club no descienda como para establecer un sistema que restringe el mercado? Ahora, todo esto, si quieren, lo llevamos a otro terreno, que también está muy trabajado en el derecho mercantil. Oiga, pero aquí hay códigos de conductas, códigos de autorregulación. Oiga, todo eso se lo firmo. Pero eso tiene un problema, que no te excluye del mercado. Es decir, el que se fuma un código de autorregulación, se lo fuma con las consecuencias que tiene, pero no son consecuencias de expulsión del mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que estamos entrando en una actividad económica en la que de pronto le está entrando a saco el derecho del mercado, que es el derecho mercantil. Y claro, esta bocanada es divertidísima. Porque claro, cuando el derecho mercantil solo pregunta cosas como ¿quién?, ¿por qué y para qué? Dice, ¿quién? Los competidores. ¿Por qué? No lo sé. Porque no sé cuál es el bien jurídico protegido. La pureza económica de la competición. Dice, de una competición económica, la pureza económica del fútbol le preocupa a usted, pero no le preocupa. ¿Pero de qué hablamos, no? ¿Y cómo? Dice, no, con salidas del mercado. Claro, llega el mercantil y dice, oye, a mí esto no me gusta nada, porque si yo le dejara hacer eso a la patronal de los coches, pues SEAT estaría cerrado hace muchos años. Me explico, entonces, este es un problema. Y aquí, en las primas, pasa algo así. La primera pregunta es, fíjense, en la definición de competencia desleal, que la tienen en el artículo 1 de la ley del 91, dice que hay una serie de prohibiciones. ¿Qué son cuáles? Y realmente dice, bueno, todas aquellas, y fíjense la palabra que es esta. Al final, la ley dice, todos aquellos comportamientos que objetivamente resulten contrarios a la buena fe. Y entonces la pregunta es, oiga, pagar a uno porque haga algo, buena fe no parece que tiene. No sé si me explico. Es decir, que si ustedes discutíamos todos que por qué el Murcia tal, por qué había ido al mercantil, aquí tienen otro mercantil de libro. Basta con que un tercero diga, oiga, estas relaciones que se han establecido son contrarias a la buena fe porque están primando, ahora lo digo en términos claros, primando un comportamiento que podía no ser el que tuviera en el mercado. Y por tanto, cambiando y transmutando tu posición en el mercado. Luego tienen otro frente abierto, que es, en algún momento se puede producir. Claro, ¿cuál es la ventaja? Que si esto lo enlazan con el artículo 15 de la propia ley, que dice que un comportamiento es desleal cuando se obtiene con infracción de las leyes. Y las leyes, reglamentos, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, oiga, yo les acabo de contar códigos y leyes de todo tipo que dicen que esto no se puede hacer. Lo cual quiere decir que cuando se hace, además de la sanción, hay una conducta desleal. Que si luego lo enlazan con la Ley de Defensa de la Competencia del 2007, se encontrarán con que es una conducta prohibida porque es desleal. Por tanto, la infracción de reglamentos me lleva a la deslealtad a la competencia. Y la competencia me permite que entre la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en el control de esta cuestión. Claro, ¿esto qué significa? Pues que muchas de las cosas que vivimos, traducidas a
mercado de la Comisión de la Competencia y razonamientos de la Comisión de la Competencia, van a dejar el mercado, si me admiten la expresión coloquial, fracturado. Pero me gustaría que vieran que este es un problema, por tanto, que tiene muchos enfoques. Tiene enfoques de mercado, tiene enfoques penales, tal. ¿Cuál es la gran característica? Que si ahora yo les intentara decir qué 3 cosas identifican con carácter general todos los planteamientos que les he dicho, pues ustedes empezarían haciendo un lío. Dice, usted nos ha empezado hablando de la ética y le llamaba juego limpio. Pero juego limpio no es igual que predeterminar resultados, o no solo es igual. En otros es la conducta, no los resultados. En otros son los directivos, pero no los árbitros. En otros los árbitros, pero no los entrenadores. En otros los entrenadores, pero no los directivos. En ningún caso los mecenas. En ningún caso nadie que tenga relación, aunque el efecto sea la contaminación. ¿Qué quiero decirles con esto? Pues que esto demuestra un poco, y acabo aquí, para que podamos hablar lo que quieran, esto demuestra que necesitamos madurar la parte económica del deporte. Es decir, necesitamos aproximarnos a esta realidad con criterios diferentes al de la licencia deportiva tradicional, al del niño que juega en un equipo infantil. Es decir, ese esquema no nos sirve para un gran mercado con 1.200 millones de ingresos anuales. Bueno, quedo a su disposición. Espero no haberles aburrido mucho, y en todo caso, muchísimas gracias, ¿no? Bueno, ahora tenemos un breve coloquio para que formuléis preguntas. Os animo, como siempre, a que lo hagáis. Alberto, tu opinión personal, ¿es lo mismo o se debe perseguir de la misma manera las primas que se ofrecen para que se ganen los partidos que las primas que se ofrecen para que se dejen perder? Y yo entiendo que no es lo mismo, ¿no? No. Bueno, no es lo mismo para el penalista, no es lo mismo para la competición. Pero para el mercado, todos afectan al mercado. Pero incluso, por ejemplo, hay un partido que un equipo no se juega nada y entonces pues el entrenador dice, pues voy a dar descanso a los primeras espadas. Claro. Y eso lo puede hacer, es legítimo. En cambio, pues si eso lo hace, seguro que lo va a perder y hay otro club que está afectado y dice, para garantizarse que no haga eso, pues os doy dinero, ¿no? Claro, pero lo que digo es, o sea, penalmente el que no es lo mismo, evidentemente. O sea, el reproche, la intensidad del reproche no es lo mismo. Deportivamente puede ser lo mismo, porque a ti lo que te preocupa es cualquier actuación, que por eso empieza diciendo toda actuación, el código disciplinario, toda actuación que no responda a la aleatoriedad y que responda a la intervención de terceros deportivamente. ¿Por qué? Porque el valor penal y el valor deportivo son diferentes. En el valor penal tú estás buscando el fraude social o la incidencia en el fraude social, en el otro estás hablando del fraude competicional. Y tanto es fraude competicional hacer una cosa, pero digo, puede no ser o puede ser, en todo caso, penalmente, un caso. Deportivamente es discutible. Hombre, a mí me parece que lo que no son es de la misma intensidad. Es decir, a mí me parece que lo que no son es de la misma tipificación, no es la misma conducta. Ahora, ¿deben de estar las dos? A mi juicio, probablemente sí. Y yo no soy muy partidario de la admisión de primas de terceros. ¿Por qué? Porque la prima de terceros, aunque sea para ganar, o sea, para hacer lo que ibas a hacer, altera el mercado. Es decir, siempre hay que pensar que cuando tú haces lo que tienes que hacer es porque te lo ha pedido uno, pero ese que te lo pide está siempre perjudicando a otro del mismo mercado. Lo cual quiere decir que en las reglas de mercado sí las afectas. Entonces yo creo que no es lo mismo, pero ni que debe ser tipificado igual. Pero también entiendo que en todo esto nos hemos hecho un lío, que yo he intentado explicarlo, que nos hemos hecho un lío, es decir, que de pronto ahora decimos, oiga, está bien primar a terceros, o no está mal. Bueno, en la federación dicen que es falta grave, pero en el derecho de la competencia se lo van a cargar seguro. El problema es que no han ido. O sea, el problema del deporte, que tú lo has vivido tanto como yo en ese sentido, es que las cosas son como son hasta que un día alguien va a un tribunal y le dice todo lo contrario.
la famosa sentencia esta que les trae de cabeza del Supremo, del 2 de abril del 2009, es de un chavalín que cobraba 300 euros y de pronto dice el Supremo, no, este también es profesional. Y eso abrió una puerta por la que nadie había transitado, porque hasta ahí nos habíamos quedado en la categoría de o tienes una licencia profesional o no eres profesional, o tienes un 1006 o no eres profesional. Y el Supremo dijo, ni 1006, ni licencia, ni no sé qué, ageneidad, voluntariedad, papá, dentro. Y entonces, tal. ¿Ahora qué ha ocurrido con competencia? Pues igual, es decir, el problema de competencia es que acaba de entrar, ¡boom!, a saco. Yo voy a presumir y voy a decir que lo avisamos. Yo leí un pequeño discurso en el ingreso en la academia como académico correspondiente, que está publicado y por tanto puedo decir, lo dije. Yo ya advertí que el derecho de la competencia estaba entrando a saco y fue 4 meses antes de esto. Y dije, ¿y por qué está entrando a saco? Dice, porque cada vez hay más economía. Es decir, cada vez hay más intereses empresariales. Que queremos vestir de intereses deportivos. Vale. Pero lo del deporte en la Liga BBVA cuesta verlo, ¿eh? Ahora que no nos oye nadie, ¿no? Ahora, el negocio, lo divertido que es, todo eso sí. Pero el deporte así de salud y de mejora de las condiciones de vida, eso cuesta verlo, ¿no? Venga, dudas, comentarios. Sí, Alberto, mira, a mí me gustaría plantearte un caso práctico. Vamos a ver, hemos hablado que el legislador dice claramente que no puede darle ningún reproche legal a ningún jugador que no compita en categorías profesionales. Es decir, ahí incluirían los jugadores de segunda B y de tercera división. Entonces, en caso de apuestas a sus propios partidos, en caso que no haya ninguna compra ni ningún amaño, se les aplicaría la ley del juego. Si es online. Es un lío eso. Si es juego online, o sea, si es apuesta online, la del juego, y si no, la de la comunidad autónoma. Vale, vamos a centrar, bueno, más o menos dicen lo mismo. Vamos a centrarnos en qué es online, porque la realidad prácticamente es online. Es decir, entonces únicamente se le sancionaría en relación a la ley del juego, que si creo recordar bien sería, si tú apuestas a tu partido, se considera una sanción leve, que está tasada de 0 a 100.000 euros. Y disciplinariamente a nivel federativo. Yo creo que no puede entrar la disciplina porque ya ha entrado el juego. Y como es el mismo tipo, porque aquí lo que dice, por eso he insistido mucho en que era apostar sobre el partido, pero no decía sobre el resultado. ¿Se acuerdan? Decía apostar o jugar sobre tener incidencia directa o indirecta en el partido, pero no sobre el resultado. Lo cual quiere decir que la conducta es jugar. Pero claro, si ya te ha cascado la Dirección General del Juego por jugar, porque tú no eres habilitado para jugar, el bien es el mismo, lo cual quiere decir que hay bis in idem. Y claro, en el bis in idem va a predominar la relación jurídico-pública sobre la relación jurídico-deportiva. ¿Únicamente sería sancionable si apuestas a tu partido o en tu propia liga también? Esa era mi discusión, lo del directa o indirecta. Lo que está claro que hoy en día los futbolistas... Para la ley del juego es condición general. Es decir, que tú no, un deportista no puede jugar nunca, en nada. Y bueno, la ley del juego dice cosas mucho más divertidas, ¿no? Ni hasta el segundo nivel de consanguinidad, lo cual tampoco tus hijos. Lo cual es también un poco discutible, ¿no? Gracias. Más. Pillarlos a la gente con las manos en la masa. ¿Nos podrías explicar algún caso que se llegó al final? Bueno, no se ha llegado nunca nada aquí. Es que cada día creo que, es decir, que tenemos una visión muy televisiva, ¿no? Y yo creo que el delincuente hoy no es tan tosco. O sea, nosotros estamos viviendo hoy una sociedad de una delincuencia muy refinada, ¿no? Y desde luego no...
las cuentas dejaban huella de los jugadores, había rastros. Es posible. Bueno, es decir, si Anticorrupción es capaz de encontrar eso y de ponerlo en tal, bienvenido. ¿Por qué? Porque, hombre, yo sí que estoy de acuerdo en una cosa. Es decir, en un momento de nuestra vida en el que la corrupción galopa por las esquinas, casualmente este no iba a ser el único ámbito angelical, ¿no? Es decir, que probablemente hay corrupción como la hay en muchos sectores de nuestra vida social, desgraciadamente para todos, ¿no? Pero dicho esto, lo que hasta ahora nunca hemos llegado a nada, porque tiene un problema de prueba y sobre todo si eres medianamente imaginativo. Es decir, es que yo insisto, por mucha parodia que queramos hacer, es que estamos pensando en el señor del maletín. Ahora basta con que lo pongas en Paraguay para que no dé ni el tipo. Y basta con que lo pongas a posteriori del partido con el resultado producido y con el perjuicio causado para que no lo pilles. Es decir, que si estamos de verdad, si seguimos pensando en el del maletín, es que esto es muy tosco. Es decir, el delincuente yo creo que en este momento se ha refinado mucho. Ahora, te acepto una cosa, que el delincuente se haya refinado mucho y todavía haya mucho tonto que lo meta en cuenta corriente, ¿no? O sea, eso lo acepto, porque se supone que no es una conducta generalizada y por tanto todo el mundo piensa que le puede ocurrir. De todas formas, a mí me parece que en el momento en el que vivimos, con una inspección de Hacienda que te busca un incremento patrimonial de una conferencia que has dado no sé dónde y que tú no has declarado, si ve aparecer en una cuenta corriente 3 millones de euros, difícilmente será que si a mí me pillan 300 de la conferencia de hoy, no me pillen 3 millones, ¿no? Pero bueno, en todo caso, el penal está siempre muy bien. Oiga, si el que la hace la paga y el tal, tiene un problema de prueba. Y sobre todo, yo he intentado insistir en una cosa. Tiene un problema de tipificación. Es decir, cuando tú dices con la entrega de dádivas, estás pensando en que le das un reloj de oro. Pero claro, si ya en vez de darle un reloj de oro le das una opción sobre una acción en Wall Street, ¿es una dádiva? Claro, es que estamos pensando, dice, toma, el Rolex. Dice, bueno, ya vale. Pero hombre, a lo mejor igual que el Rolex vale una acción de Apple en Wall Street. Entonces, o un paquete, ¿no? Entonces, un paquete de acciones de Wall Street es una dádiva. Pues hombre, materialmente sí, pero claro, como nos hemos empeñado en tipificar dádiva presente, bueno, pues sí, la imagen es el maletín y el Rolex. Pero es que yo creo que, hombre, puestos a hacer las cosas bien, que como hay que hacerlas incluso para ser delincuente, pues... Iba a decir... yo en todo caso creo que lo que hay que hacer, que lo que habría que haber hecho es... Bueno, yo creo que el código... ¿Dónde falla o dónde está el fallo? En la investigación, el gran riesgo de la investigación. Pero claro, esto se lo cuentas a los fiscales y te lo explican muy claro. Es decir, a ver si va a resultar que lo más importante que tengo yo en el país es el Zaragoza-Levante. Claro, es decir, que no lo estoy menospreciando, pero no es por lo que se matan. Hombre, si se lo metes por los ojos... Claro. Entonces, pero yo, por ejemplo, creo que el Código Penal hubiera sido mucho más sencillo si le quitas dos cosas. Sujetos pasivos, específicos, y competición profesional. Entonces dejas un tipo más abierto, que es cualquiera que haga estas conductas, sea directivo, no directivo, benefactor, tal, y si le quitas la expresión profesional, porque nos meten el lío de la segunda B no, el fútbol sala sí, el fútbol sala no, es decir, yo creo que como en la sociedad, o sea, el deporte va mucho más allá de las categorías jurídico-deportivas, pues yo creo que, hombre, decir en este país al día de hoy que para el derecho penal el fútbol sala no es una competición profesional, pues es una barbaridad. Y sin embargo, técnicamente no lo es. Entonces ya entras en el primer debate. El día que tengan que aplicárselo, en vez de al del Levante, al del Pozo Murcia, él empezará diciendo, yo no estoy en el Código Penal, porque yo no soy profesional. Mi competición no es profesional. Entonces, yo creo que si, puestos a dejar el Código Penal, yo le hubiera quitado sujetos, todos, y competiciones, todas. Porque eso protegería mejor la apuesta. Pues claro, si no, en esa jugada te acabas de dejar a Nadal. ¿Y dónde hemos tenido más problemas?
en Nadal. Bueno, no, en Nadal. No, digo... No, en el tenis. El tenis es el único... claro, el tenis es el único que en el mundo... Nadal no me refería a personas, sino al deporte. Es decir, ese es el tal. ¿Por qué? Porque ahí la corrupción es individual. Es decir, es más fácil corromper a un tenis uno que corromper 11 señores de la NBA. Entonces, ¿dónde se han dado las primeras sanciones, que no son españolas, etcétera, etcétera? ¿Dónde han empezado las autoridades a decir que había tal? En los individuales. Porque claro, más fácil la voluntad de uno que la voluntad de 11. Y sobre todo si además el uno no tiene club. Porque fíjate, la diferencia con el tenis es que no tiene club. Es decir, eres tú y solo tú. Luego, ¿cuál quiere decir? Que tú valoras, pues vale. Mientras que en el club entran otros intereses, que dice el entrenador, que dicen mis compañeros, si descendemos, ¿qué me va a pasar? Me van a cambiar de convenio colectivo, me va a pasar... O sea, ¿me explico? Mientras que aquí no. Aquí eres tú contigo mismo.